Secretos creativos de Ideas al Aire. Hola, ¿qué tal, queridos agentes del cambio? ¿Cómo están? Espero que muy bien y como siempre teniendo muchísimos descubrimientos creativos. Hoy toca el turno de hablar un poco sobre los creativos tipo E, estos creativos expresivos, espontáneos, y antes que nada quisiera empezar con un breve resumen sobre estos creativos. Así que comenzamos. Ya lo había mencionado antes, los creativos tipo E se distinguen por ser protagonistas expresivos, los mueve un enorme entusiasmo, son excelentes comunicadores porque son carismáticos y cautivadores. Se ven a sí mismos como portavoces de grandes noticias y siempre fluyen con la emoción o la energía de grandes audiencias. Tienen una mente dinámica, espontánea e inquieta. Generalmente ignoran a la gente tímida o reservada. Les encanta crear relatos emocionantes y experiencias inolvidables que involucren todos los sentidos. Tienen esta increíble destreza de usar el lenguaje corporal para transmitir sus mensajes. También saben modular la voz para agregarle energía o chispa a cualquiera de sus historias. Y poseen una inagotable vitalidad que, además de su carisma, contagian a todo el mundo. Piensa, por ejemplo, en personajes como Baloo, este carismático oso en El libro de la selva, o Mike Wazowski en Monsters, Inc., o tal vez Burro de Shrek. A veces nos sirve tener estas referencias aunque sean personajes de películas, y en este caso los creativos tipo E coinciden de alguna forma con estos personajes y tal vez sirven de ejemplo. Sean personajes o sean personas de verdad, los creativos tipo E crean espectáculos dignos de verse o experiencias dignas de vivirse. Esto es cuando son auténticamente creativos. Sin embargo, también hay otra cara de la moneda, cuando estos personajes ocasionalmente se vuelven reactivos, y esto sucede cuando no obtienen la atención deseada o cuando no están rodeados de gente que los admire, y a veces, bajo presión, podrían volverse un poco inquietos, impulsivos o en algunos casos extremos, visiblemente exagerados. Obviamente estas son etiquetas y hay que tratarlas con cierta delicadeza. A lo que quiero llegar es que esto es a veces la manera en la que se nos percibe o en la que nosotros percibimos a otras personas, así que por favor no se me pongan reactivos. La razón por la que menciono esto es para aprender, para conocernos mejor y en última instancia para poder expresar mejor todas nuestras emociones. Ok, vamos a un ejemplo. Cuando produzco este podcast, imagínate que me pongo la gorra del creativo tipo E y esto me sirve para mentalizarme a ensayar antes de grabar. Esto me da la oportunidad de probar diferentes formas de decir las cosas, jugar un poco con la expresión, con la dicción, con el estado emocional y también con el ritmo, según la música y según las palabras que tengo que decir. A veces digo lo primero que se me ocurre y a veces también me grabo para ver si queda algo que valga la pena conservar. Me equivoco mucho, por supuesto, improviso, a veces hago el ridículo y juego con el lenguaje corporal como para ponerme dentro de esta actitud y tratar de transmitir la emoción correcta según el estado de ánimo que necesite el podcast. Aunque a veces lo grabo, formalmente esto no es la etapa de grabación del podcast. Muchas veces lo uso como una etapa de experimentación en la que puedo jugar y arriesgarme a hacer ciertas cosas que normalmente no haría. En fin, esto es un ejemplo de cómo aplico el ser creativo tipo E en el podcast. Y ya se me acabó la música. En fin, esto es el secreto creativo de hoy. Nos escuchamos pronto. Soy Tomás Lash y te mando un gran abrazo. Te invito a ser partícipe de este movimiento convirtiéndote en uno de nuestros agentes del cambio. ¿Qué es lo que buscamos? Que en nuestro entorno haya cada vez menos reactivos y cada vez más creativos. ¿Y cómo logramos eso? Compartiendo lo que sabemos, compartiendo lo que hemos aprendido y sobre todo promoviendo estos pequeños cambios que hacen una gran diferencia. Así que si te gusta este proyecto, por favor compártelo libremente con quien tú quieras, en especial con estas personas que tú conoces y que sabes que les podría ayudar o beneficiar escuchar este podcast llamado Ideas al Aire. También te invito a suscribirte en cualquiera de nuestros canales para que recibas estos episodios gratis en el momento en el que se publiquen. Puede ser en iTunes o en Spreaker, en Stitcher, iVoox, TuneIn, Mixcloud, YouTube o en cualquiera de estas grandes plataformas en las que se distribuye contenido digital. Lo único que te pido es que lo hagas de corazón, porque lo que se comparte así siempre crece. Te mando un abrazo y te deseo muchísimos descubrimientos creativos.